Muy bien. Una cosa muy importante que te quiero decir, y que te lo tengo que decir desde el comienzo. No va a servir de nada que veas este video. Permíteme continuar un poquitito. No va a servir de nada que tú mires este video si tú no conviertes este en tu momento con Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No va a tener sentido que tú le prestes atención a lo que yo pueda decir si no hay una actitud en tu corazón para buscar a Dios y para estar con Él. Es por eso que empezamos nuestro tiempo orando a Dios y siempre corremos el riesgo de que esta sea mi oración, pero lo he hecho muchas veces y lo vuelvo a hacer cada vez. Yo quiero invitarte a que esta sea tu oración, que este sea nuestro tiempo de acercarnos a Dios, porque tenemos necesidad de comunión con Él. Necesitamos escuchar la voz de Dios. No necesitas escuchar la voz de otro maestro, la voz de otro gurú que venga a enseñarte grandes verdades, sino que necesitas escuchar la voz del propio Dios. Y eso va a ocurrir si tú tienes la actitud adecuada y si tú buscas de corazón a Dios. Pensando en eso, te invito a que tengamos un momento para orar y para abrir nuestro corazón delante del Señor. Amado Dios, queremos darte las gracias porque de una manera o de otra podemos comunicarnos unos con otros y también, Señor, queremos que este sea, como estábamos diciendo recién, nuestro tiempo contigo. Que este sea un tiempo en el que nuestro corazón esté en comunión contigo, un tiempo en el que tu Espíritu Santo esté tocando las fibras más íntimas de nuestro ser con tu palabra, Señor, y que verdaderamente tú estés haciendo esa obra profunda y perfecta que quieres hacer en el corazón de cada uno. Padre, tú conoces a cada una de las personas que está escuchando estas palabras. Tú conoces dónde está, qué es lo que está necesitando, cuáles son sus pensamientos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú estés tocando su vida allí donde está, para que tu palabra le traiga una revolución interior. De tal manera, Señor, que podamos dar fruto abundante de esta palabra que tú nos quieres hablar en este día. Gracias, Señor. Desde ya, gracias porque sé que estás escuchando y que conforme a tu amor por nosotros, tú vas a estar hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un concepto al que nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos. Estamos expuestos a la mayor cantidad de información de toda la historia de la humanidad y todos los días accedemos por los diversos medios a noticias, informaciones, opiniones, y el concepto al que nos hemos ido acostumbrando es el concepto de las fake news. ¿Tú sabes lo que son las fake news? Son esas noticias que aparecen presentadas de una manera muy convincente, muy creíble, pero que en realidad tienen algún contenido de falsedad, que en realidad no son verdad y que tienen el propósito a veces de promover que las personas piensen de determinada manera. Entonces vas a escuchar este concepto de que estas son fake news, son noticias falsas. Ahora, si vamos a ser informados, personalmente yo no quiero conformarme con noticias falsas. Yo quiero las verdaderas. Yo quiero lo que realmente sucede. Y supongo que eso mismo pasa contigo. No quieres quedarte con medias verdades y no quieres quedarte con falsas noticias. Ahora, esto de las falsas noticias, de las fake news, puede suceder en cuanto
a lo que todos los días escuchamos en la iglesia. Puede suceder en cuanto a los conceptos espirituales que escuchamos. Yo quiero hacerte una exhortación bien seria aquí. Cuidado con lo que escuchas, porque no todo lo que escuchas va a ser correcto, aun cuando alguien esgrima la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a lo que escuchamos, especialmente en lo que se refiere a los asuntos espirituales, para no ser llevados por las fake news. Ahora, a lo largo de un buen periodo de la historia de la humanidad, muchos personajes se han esforzado por tratar de demostrar que la Biblia es fake news, que la Biblia contiene noticias falsas. Sin embargo, una y otra vez, por medio de la arqueología, por medio de la ciencia, por medio de las comprobaciones que se han dado a lo largo de los siglos, la Biblia ha demostrado una y otra vez ser la fuente de información más fidedigna de la historia que contiene. Y yo quiero concentrarme en eso. Justamente en este tiempo yo me he estado preguntando, si yo tuviera que compartirles el mensaje más importante de todos, ¿cuál les compartiría? Y no les va a extrañar, no te va a extrañar que te quiera compartir acerca de Jesús. Es el mensaje más importante que te puedo compartir y el que tiene que quedar en tu corazón. Ahora, ¿hay algo de noticia falsa en cuanto a lo de Jesús? Es justamente a eso a lo que quiero llevarte. La palabra de Dios, en especial en el Nuevo Testamento, donde se revela acerca de Jesús, trae un testimonio impactante de la veracidad y de lo cierto que es lo que está escrito en la Biblia acerca del Salvador, acerca de Jesús. No hay nada de falso en lo que se presenta allí, y quienes fueron usados por Dios para la escritura del Nuevo Testamento pusieron delante de todo el mundo su propio testimonio, el valor de su propia palabra, para que todos supieran que lo que compartían era exactamente lo que había ocurrido. Te quiero compartir la manera en la que el apóstol Juan empieza escribiendo su primera carta. Esto es Primera de Juan, capítulo 1, de donde te leo los versículos 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que resalta en estas palabras con las que Juan empieza su carta? Empieza su carta diciendo que lo que comparte tiene que ver, tiene una relación exacta con lo que él y los que estuvieron con él vieron y oyeron. ¿Te das cuenta que varias veces en el mismo pasaje dice lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos? Lo que está diciendo Juan es que se presenta a sí mismo como testigo presencial auténtico de las verdades que comparte allí en el Nuevo Testamento. Cuando él lo hizo, Juan no sabía que estaba escribiendo para el Nuevo Testamento. Estaba compartiendo simplemente con personas lo que había sido su experiencia. Pero es muy elocuente cómo Juan
presenta la verdad del Evangelio con estas palabras tan impactantes. Estoy hablando de lo que vi y escuché, diría Juan. Esto no es algo que me contaron. Este es el testimonio que tú encuentras en la palabra del Señor aquí en el Nuevo Testamento. Encuentras el testimonio de quienes estuvieron allí. Encuentras el testimonio de quienes tuvieron el valor de enfrentar la oposición para compartir estas verdades. ¿Sabes? En el tiempo de Juan, decir lo que Juan decía costaba la vida. Porque era tiempo de persecución, era tiempo de rechazo para los cristianos. Y sin embargo, una y otra vez, Juan lo presenta con tanta elocuencia, con tanta claridad, como para que a nadie se le escape el hecho de que está diciendo la verdad de lo que experimentó. Otro de los escritores del Nuevo Testamento, uno aprende a amarlos por la autoridad con la que el Señor les permitió escribir. Otro de los escritores del Nuevo Testamento se llama Lucas. Al iniciar su evangelio, Lucas sintió en su corazón empezar con esta introducción. Esto es Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron maestros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estas palabras son tan ricas. Cuando Lucas escribió era consciente de que otras personas ya habían procurado poner en orden aquellas historias. Sin embargo, él con todo respeto dice, otros lo han hecho, pero me pareció bien también a mí hacerlo. Y fíjate cuál es la certeza con la que escribe. Él habla de la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Luego hace referencia a que quienes enseñaron son los que lo vieron con sus ojos. Es decir, estamos hablando del testimonio de Jesús prácticamente en primera persona. Como lo dijo Juan, ahora lo dice Lucas, y Lucas en particular dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, Lucas no se conformó con escuchar, sino que él investigó como un periodista, como un investigador, para confirmar las cosas de las que luego escribe. En sus escritos se nota, por ejemplo, que Lucas se entrevistó personalmente con María, aquella que fue usada para engendrar al Hijo de Dios. Contiene información y contiene datos que otros no podían haber contado a menos que hubieran estado con ella y a menos que hubieran recibido directamente su testimonio. Entonces, cuando tú vienes a la palabra de Dios y cuando tú lees acerca de Jesús, estás leyendo el testimonio más firme y confirmado de la historia, respaldado en el testimonio de los que experimentaron esto en primera persona. Yo soy una persona muy curiosa y sinceramente no me conformaría con unas fake news de algo que no tuviera
un buen fundamento. Sin embargo, en cuanto a Jesús, existe un fundamento impresionante de la revelación de Dios y de lo que se nos enseña acerca de Él. Entonces, si vas a creer en Jesús, haces bien en venir a la palabra y haces bien en confirmar todo lo que aquí está escrito, porque es tremendamente importante. Ahora, estos hombres que escribieron, ¿a qué conclusión llegaron luego de estar con Jesús? Luego de ver todas estas cosas que pasaron alrededor de Jesús, luego de escuchar sus enseñanzas, ¿a qué conclusión llegaron? Mira cómo empieza el Evangelio de Juan. Estoy leyendo Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué conclusión llegaron aquellos que con tanto celo registraron lo que vieron y escucharon acerca de Jesús? Juan nos presenta el hecho de que Jesús existió mucho antes de nacer de la Virgen María. Juan nos presenta a Jesús preexistente antes de que todas las cosas fueran creadas. Esto puede parecer un concepto tan profundo, ¿verdad? Pero Jesús no empezó a existir aquel día en el que salió del vientre de María. ¿Y cómo es que ellos llegaron a esta conclusión? A lo largo del Evangelio de Juan, por ejemplo, lo vas a encontrar a Juan diciendo: estas son las señales que hemos encontrado. Estas son las cosas que nos demuestran la grandeza de Jesús, la importancia de Jesús, la autoridad de Jesús. Jesús no fue un maestro más. Maestros han habido muchos. Lo que se dice de Jesús no se ha dicho de Buda, no se ha dicho de Mahoma, no se ha dicho de ningún maestro a lo largo de toda la historia. Sin embargo, estos hombres que estuvieron con él, estos hombres que durmieron en los lugares de Galilea o por donde los encontrara el camino con él, ellos dieron testimonio de que este no era solamente un hombre, de que no era solamente un maestro, sino de que él era, diría Juan con su palabra, él era el Verbo. En la primera carta dice, él era el Verbo de la vida. La palabra verbo, que es traducida verbo en español aquí, es la palabra logos del griego y se refiere como a la sustancia.
se refiere como aquello que es desde siempre, se refiere a Dios directamente. El primer versículo de este Evangelio de Juan tiene una similitud bastante interesante con el primer versículo de la Biblia. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1.1 dice: en el principio, otra vez esa misma palabra, Génesis, en el principio era el Verbo. Allí, en aquel momento de la creación, allí estaba este Jesús en el que creemos. No fue solamente un maestro más, no fue solamente alguien que trajo lindas enseñanzas y que tal vez en su vida se produjeron algunos milagros. Estamos hablando de la presencia del Creador del universo, materializándose en medio de personas como tú y yo. Estamos hablando del que creó todas las cosas. Y a medida que desarrolla su parlamento, Juan dice: este era la luz. Y todavía lo compara con Juan el Bautista, de quien el autor de estas palabras fue también discípulo al principio. Era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y dice: Juan no era la luz, pero anunciaba que la luz iba a venir. Ahora, este que era la luz, diría Juan, se manifestó, estuvo entre nosotros, vino al mundo y el mundo había sido creado por él. ¿Y qué fue lo que pasó cuando vino a su propio mundo? Dice: no fue conocido. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Esto es importante porque ocurrió en aquel momento, durante el ministerio de Jesús, pero hasta el día de hoy, el Hijo de Dios estuvo en el mundo, el Creador estuvo entre nosotros y todavía una mayoría de personas están desconociendo que el Creador vino a habitar entre nosotros y vino a traernos salvación. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Gracias a Dios por el siguiente versículo, Juan 1.2. Pero más a los que le recibieron, a estos Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino y la mayoría le rechazaron, pero los que le reciben, esa minoría, esos pocos que toman la decisión de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, que vino a morir para que nosotros fuésemos perdonados y limpios de nuestros pecados, esos reciben el poder de Dios de ser llamados sus hijos. ¿Entiendes de lo que está hablando esto? Esto quiere decir que no alcanza con creer en Dios e ir a la iglesia. Tener la salvación que Jesús vino a traernos implica un compromiso mucho más profundo. Ser salvos por Jesús tiene que ver con establecer un compromiso con el Señor que se va a meter en cada área de nuestra vida. Si Jesús es tu Salvador, si realmente has descubierto quién es Jesús y te has dado cuenta del valor que Él tiene, entonces Jesús va a estar presente en tu casa, Jesús va a estar en tu trabajo, Jesús va a tener que ver con tu salud, Jesús va a tener que ver con tu economía, Jesús va a tener que ver con tus decisiones, con lo que vas a hacer hoy y con lo que vas a hacer mañana y con lo que va a ocurrir con tu vida en todo momento. Dice aquí en este evangelio que cuando
uno recibe a Jesús, cuando uno acepta que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, esas personas no son iguales a las demás, experimentan un cambio. No son simplemente el producto de la pasión entre un hombre y una mujer que dio lugar al nacimiento. Dice que ahora son nacidos de Dios. Y que como nacidos de Dios, Dios tiene un propósito para ellos. Entonces yo quiero animarte a que te comprometas con Jesús, de verdad. A que le pidas, Señor, ¿hay algo más que tengo que aprender de ti? ¿Hay algo que todavía no entendí? ¿Será que te estoy dando la importancia que verdaderamente tienes que tener en mi vida? Por favor, acércate al Señor personalmente. Esto es para que tú lo hagas. Pregúntale a Jesús. ¿Está Jesús realmente teniendo la importancia que tiene que tener en tu vida? Es mucho más que creer en Dios e ir a la iglesia. Es creerle a este Jesús que no solamente estuvo en la tierra, sino que también murió pagando por nuestros pecados y que luego no hubo tumba que lo contuviera y se levantó de entre los muertos. Y hoy en día tú puedes tratar con Él y tú puedes llamarlo y Él va a responderte. Entonces yo te invito a que verdaderamente Jesús adquiera en tu vida toda la importancia que tiene que adquirir. No es cuestión de religión, no es cuestión de cuál es la denominación, no es cuestión de si te lo dice esta persona o si te lo dice otro, es cuestión de que Jesús ocupe el lugar que solamente Él tiene que ocupar en tu vida. Por favor, piénsalo. No dejes que nada ni nadie ocupe el lugar que Jesús tiene que ocupar en tu vida. La salvación viene de Él. Y como dice aquí la palabra, muchos no reciben esta salvación que Jesús vino a traer simplemente porque no le reconocen la importancia que tiene. Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor, no seas tú también uno más de la gran multitud de aquellos que no reconocen la importancia de Jesús. Sé de los pocos que aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a entregar su vida para pagar por tus pecados. Deja que Él sea tu Salvador y tu Señor, y que verdaderamente haya un fruto de lo que Él hace en tu vida. Por favor, medita en la palabra del Señor, que es digna de toda confianza. Vamos a orar. Gracias, querido Señor. Gracias por proveernos este testimonio de tu palabra que es tan poderoso, Señor, que es tan digno de confianza. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y gracias, Jesús, porque cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando te dimos la espalda, tú seguiste amándonos y viniste a salvarnos, Señor. Señor, ninguno de los que estamos en este momento participando de este momento contigo, queremos ser de los que no te dan la importancia que te mereces. Señor, ayúdanos. Vuelve a revelarte a nosotros, Señor. Vuelve a mostrarnos, Señor, lo importante que eres. Y, Señor, no permitas que tratemos livianamente nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, por favor. Límpianos y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos a profundizar. Señor, no nos permitas conformarnos simplemente con creer en Dios, sino que seamos de los que caminan contigo cada día. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos escuchas, yo sé que tú obras en cada área de nuestra vida. Señor, nos ponemos delante de ti y que esta palabra de la que hemos hablado esté dando fruto en la vida de cada uno.
Confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que verdaderamente Dios esté obrando un fruto especial en tu vida si tú meditas profundamente en estas cosas de las que hemos hablado. Que Dios te bendiga.